Muchas gracias, señora alcaldesa. Decía que en el prólogo a Rebelión en la Granja, George Orwell escribió lo siguiente: si la libertad significa algo, significa sobre todo el derecho a decirle a la gente aquello que no quiere oír. Yo puedo entender, señora alcaldesa, perfectamente que le resulte incómodo tener que hablar de su declaración de bienes, que es una cuestión bastante personal, pero la responsabilidad de la oposición es precisamente hacerle las preguntas y decirle aquellas cosas que los demás no hacen. Y, por lo tanto, cuando venimos aquí y hacemos las preguntas que le voy a hacer a continuación, estamos pura y llanamente cumpliendo el mandato de los madrileños que al votarnos nos han pedido, ahora que estamos en la oposición, que controlemos la acción del poder. No olvidemos nunca que ustedes están en el poder y nosotros tenemos que controlar su gestión del poder. Dicho esto, la publicación de su declaración de bienes ha generado una serie de dudas que me gustaría se aclarasen en esta comparecencia. Las dudas se centran en tres grandes cuestiones. Primero, la compra de 1/3 de la casa de su vecina en el año 2003. Segundo, la disolución de la sociedad de gananciales con su marido en el año 2010. Y tercero, el pago de su hipoteca en 2015. Paso a relatar los hechos para cada una de estas tres cuestiones y a trasladarle las preguntas a las que agradecería nos respondiese. Primero, en 2003 usted acordó comprar 1/3 del chalet de Cristina Almeida contiguo al suyo. El precio acordado, como bien ha dicho antes, fue de 180.000 euros. El pago se hizo en tres plazos, de 60.000 euros entre 2003 y 2004. Dos de estos pagos, por valor de 120.000 euros, se hicieron en metálico. En este sentido, señora alcaldesa, le pregunto lo siguiente: ¿por qué hizo estos pagos en metálico? ¿Por qué no hizo una transferencia? ¿De dónde salió el dinero? Usted en esos años ganaba como juez unos 50.000 euros netos al año. 120.000 euros son 2 años y medio de su salario anual. Comprenderá que es mucho dinero y que merece la pena aclarar su procedencia. En caso de haber sacado los fondos de una cuenta bancaria, ¿tendría usted los recibos que así lo acredite? El segundo de estos pagos, que no ha mencionado antes, se hizo el sábado 13 de marzo de 2004. Es un día llamativo, 2 días después de los atentados del 11 de marzo y uno antes de las elecciones generales. ¿Por qué eligió usted esa fecha para realizar el pago? Por otro lado, tardó 5 años, como bien ha dicho, en escriturar esta compra. ¿Por qué tardó tanto tiempo en hacerlo? Además, hay varias contradicciones entre las escasas aclaraciones hechas por el Ayuntamiento y lo contenido en los documentos oficiales. La famosa página de la verdad, la Pravda 2.0, afirma que usted, y cito, compró el derecho de uso, pero no la propiedad del tercio de la vivienda de la señora Almeida. Sin embargo, la escritura publicada en esa misma entrada establece que la señora Almeida le vendió, y cito, el pleno dominio de una tercera parte indivisa de la finca. Es decir, la misma página que se supone que está para disipar dudas dice al mismo tiempo una cosa y su contrario. ¿En qué quedamos? ¿Es usted la propietaria de ese tercio, sí o no? Además, usted misma afirmó que el valor catastral de ese tercio está incluido en su declaración de bienes. Es evidente, pues, que usted es la propietaria de ese tercio. Entonces, ¿por qué dice lo contrario? Y en este sentido, ¿quién paga el IBI de ese tercio? Dicen ustedes que lo paga la señora Almeida, pero el pago, dado que usted es propietaria de 1/3 de esa propiedad, tendría que corresponderle a usted. ¿Por qué no lo paga usted? Y, finalmente, ¿nos podría confirmar que obtuvo todas las licencias y autorizaciones urbanísticas necesarias para unir su chalet al de su vecina? Segundo punto. En noviembre de 2010, su marido y usted liquidaron la sociedad de gananciales que afectaba a su vivienda y a la empresa I3 Consultores. En enero de 2010, su marido, como administrador único de la empresa, había dado de alta a sus trabajadores. Hasta entonces los había tenido como falsos autónomos y al darles de alta lo hizo reconociéndoles una categoría inferior a la que les correspondía. En agosto de ese año dejó de pagarles. Al disolver su sociedad de gananciales en noviembre, usted se quedó con el 100% de su vivienda familiar y su marido se quedó con el 100% de la empresa. Es decir, usted se quedó con un activo que valía más de 1 millón de euros y su marido se quedó con una empresa en quiebra. En marzo de 2011, varios trabajadores de I3 Consultores demandaron a su marido por impago. Distintos juzgados de lo social de Madrid les dieron la razón y condenaron a su marido a pagarles su sueldo e indemnizaciones. Pero en el momento de ejecutar la sentencia, su marido se declaró insolvente y no pagó. En septiembre de 2011, usted hipotecó su casa y recibió cerca de 500.000 euros. Al mismo tiempo, su marido le cedió una finca en El Espinar. A fecha de hoy, usted tiene un patrimonio de 2,5 millones de euros, su marido dice que es insolvente y a sus ex empleados se les debe 500.000 euros.
Y pregunto, ¿por qué eligieron la fecha de 2010, es decir, cuando la empresa de su marido estaba en graves problemas, para disolver su sociedad de gananciales? Por otro lado, ¿qué le parece esta situación? Como antigua jueza, abogada laboralista y defensora de que se cumplan las sentencias judiciales, como defiende ahora Madrid en el caso de Coca-Cola, ¿qué le parece que los empleados de su marido no hayan cobrado ni un euro desde mediados de 2010, pese a varias sentencias judiciales? Lo cual me hace preguntarme si los miembros de Ahora Madrid van a boicotear al señor Leira al grito de «y 3 consultores en lucha». En este sentido, un juzgado de Segovia ha acordado la incoación de diligencias previas y trasladado a Madrid una querella relacionada con este caso. Se les acusa a su marido y a usted de delitos contra los trabajadores, contra la seguridad social y por insolvencia punible, delitos por los que usted, como cooperadora necesaria, podría ser condenada hasta 4 años de cárcel. La querella va mucho más allá de la que en su día presentaron 4 extrabajadores de su marido y le ruego, pues, que no se refiera a esta querella en los términos de que ya todo ha sido aclarado. Y termino con el último punto. Está la cuestión del pago de su hipoteca de 500.000 euros al BBVA. Usted firmó la hipoteca en septiembre de 2011. Era una hipoteca a 40 años en términos muy favorables. Se la concedió, curiosamente, el banco que controlaba las cuentas de los juzgados de Madrid en la época en la que usted fue su decana. Su sucesor como decano se encontró con una cuenta ilegal alimentada por las empresas contratistas de los juzgados, entre ellas el propio BBVA, cuenta que usted usó discrecionalmente durante 3 años con un saldo de más de 21 millones de pesetas. Usted pagó de golpe la hipoteca el jueves 5 de marzo de 2015. ¿De dónde sacó los 500.000 euros para pagarla? La hipoteca se liquidó un jueves. El día siguiente, Ahora Madrid anunció el calendario del proceso para elegir a los candidatos electorales. El proceso empezó el lunes. Usted anunció su candidatura el martes 10 de marzo. ¿Me permite, señor Percival? Sí. Lo lamento, pero su tiempo ha concluido. Bueno, ¿me lo puede descontar? Acepto perfectamente que Venga, lo descuente de mi se lo segundo descuento. turno. Estoy a punto de terminar, señora alcaldesa. Se lo descuento. Entonces, decía, usted canceló su hipoteca días antes de que se conociese que iba a ser la candidata de Ahora Madrid a las elecciones municipales. ¿Es todo esto coincidencia? ¿Canceló usted la hipoteca porque sabía que iba a ser la candidata en las elecciones municipales? Y termino diciéndole que entiendo que son muchas las preguntas que le he formulado y quizá no tenga tiempo de responderlas todas ahora. Espero, eso sí, que las responda en fechas próximas y, en todo caso, me gustaría resumir las preguntas formuladas en 3 a las que agradecería respondiese con cierto detalle. 1. ¿De dónde salieron los 120.000 euros en metálico con los que pagó el tercio del chalet de su vecina? 2. ¿Qué le parece que los empleados de su marido no hayan cobrado ni un euro pese a las sentencias judiciales a su favor? 3. ¿De dónde salieron los 500.000 euros con los que canceló su hipoteca con el BBVA días antes de presentar su candidatura a la alcaldía de Madrid? Muchas gracias.